Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente grabando otro video sobre el último de los eneatipos que me faltaba en el canal, que es el eneatipo 7, que entra dentro también del centro operativo, el centro de inteligencia de los mentales. Reconozco mucho este eneatipo porque yo soy un eneatipo 7 y dentro de los subtipos un eneatipo 7 social. Les voy a contar un poquito, les voy a compartir acá una pantalla y les voy a contar un poquito, como en los otros casos, sobre este eneatipo, algunas características generales. Por supuesto, comentarles que las características que comparto aquí son fundamentalmente características en sombra, porque como bien dice Claudio Naranjo, sobre todo en los SAT, donde hablan de los diferentes eneatipos, es importante, digamos, ver primero la parte de oscuridad o la parte en sombra, ver la parte en luz. Bueno, veo que mi internet no está muy... Aquí está, ¡buah! Está un poco lerda mi internet. Bueno, vuelvo a mostrarles este gráfico que ya se lo he mostrado en otros videos, donde vemos los tres centros que forman el eneagrama, que es el centro instintivo, que es el superior, 8, 9, 1, el centro emocional, el 2, 3 y 4, y el mental, el cual está formado por el 5, 6 y 7, y hoy vamos a ver el eneatipo 7. Bien, ¿qué características tiene este eneatipo? En primer lugar, desde su núcleo egoico, digamos, o el núcleo psicológico, tenemos la pasión de la gula y la fijación de la planificación y la autoindulgencia. Ahora, ¿qué pasa con la gula? La gula, si nosotros buscamos en internet sobre la gula, nos va a decir muy posiblemente que hay una pasión sobre la comida. Vemos en las imágenes de los golosos que comen, ¿no es cierto? O de la bebida. Pero en este caso, este eneatipo se trata más de una pasión más existencial, es decir, pasión ¿por qué? Por planificar, por ideas diferentes, por crear, digamos, situaciones, sobre todo hacia el futuro, que sean placenteras, experiencias divertidas, experiencias que van a aportar de alguna manera un cierto placer. Porque, ¿qué pasa con este eneatipo? Este eneatipo es muy hedonista, o sea, hay una pasión por el placer, pero ¿qué hay en el fondo de esto? En el fondo, lo que no ve, digamos, el punto ciego del eneatipo 7 es que quiere evitar a toda costa el dolor y lo displacentero, el sufrimiento, la tristeza, o sea, todas esas emociones negativas, el 7 las evita, no las quiere ver. Confunde el ser con ser feliz. Pero, ¿qué pasa? No podemos ser felices las 24 horas del día. Entonces, ¿qué pasa con el 7? En el momento que ve una situación o algo displacentero, inmediatamente su mente se va a la planificación. Por eso hablamos de la eficacia. A la planificación, ¿de qué? Tiene planes, digamos, con personas conocidas, cuestiones placenteras, cuestiones divertidas, algo que le va a aportar alegría y teóricamente felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una marcada orientación hacia lo positivo y un escape de lo negativo. Y bueno, está más adelante acá dentro de de estas características, pero una de las características, digamos, más notorias del 7 es que hace lo que se llama un reencuadre positivo. Es decir, frente a una situación que desagradable, lo reencuadra positivamente. Vamos a poner un ejemplo bien duro, digamos, y dramático, de una persona al que se le ha muerto un pariente cercano, y entonces se encuentra con un amigo, le dice, bueno, ¿cómo estás? Entonces lo racionaliza, porque ese es uno de los mecanismos de defensa. Bueno, me imagino, le dice el amigo, estarás muy triste por el fallecimiento, qué sé yo, por ejemplo, de tu mamá, y entonces la persona empieza a reencuadrarlo.
Sí, sí, pero el tema en realidad es que ella estaba muy mal y ahora está en un lugar mejor, está en un lugar de paz, está descansando, digamos, con sus seres queridos. Y bueno, eso me da realmente mucha satisfacción y mucha paz. Pero en realidad está reencuadrando, es decir, no se conecta con esa emoción de tristeza que puede traerle esta pérdida, sino que lo reencuadra en algo positivo. Es decir, esta persona descansa en paz en un lugar con sus seres queridos, ¿no? Ese es el reencuadre que hace permanentemente. Y esto de planificar hacia el futuro, es decir, le cuesta ver el pasado, generalmente la mirada es hacia el futuro, como pasa en los tres eneatipos mentales, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del 6, como vimos hacia el futuro, ¿qué imagina? Posibles peligros y situaciones, digamos, amenazantes. En cambio, el 7 está viendo, digamos, tiene planes muy entretenidos, por así decirlo, ¿no? Entonces le cuesta muchas veces, porque se aburre, tiene dificultades con la disciplina y las rutinas. Es decir, empieza con mucho entusiasmo alguna determinada tarea y después cuando se aburre o la deja o la abandona porque se empieza a aburrir, quiere algo, busca otra cosa nueva y más entretenida. Acá habla de la autoindulgencia y la permisividad. ¿Qué pasa con el 7? En esto yo lo veo mucho en mí. El 7 no se conecta mucho con la culpa. La indulgencia se refiere a esto de decir, y bueno, lo que pasó, bueno, no fue para tanto, no le hice tanto mal. Es decir, esto de perdonarse a sí mismo, esto que puede haber sido, que le puede haber dolido a otra persona, y de esta manera también hace o induce a que las otras personas sean autoindulgentes con él, que lo perdonen, digamos, que sean más permisivos. Entonces, esta es una de las características, aparte de la planificación, dentro de la fijación, de la parte cognitiva. Y bueno, esto ya lo hablé, el exagerado optimismo y reencuadre positivo, que lo lleva, por supuesto, a la evitación del sufrimiento. Y acá habla de la batalla entre el deber y el placer. Es decir, entre el deber y el placer siempre triunfa el placer. Y eso yo lo veo en mí, lo voy a comentar porque me parece muy interesante hablar de la experiencia. Si yo tengo que, por ejemplo, ordenar mi casa, que está un poco desordenada, y me habla una amiga y me dice, che, vamos a tomar un café y a charlar un rato, ni lo dudo. O sea, dejo todo como está y me voy a tomar el café. O sea, entre ponerme a ordenar mi casa y irme a tomar el café, prefiero irme a tomar el café. Yo con otras personas, por ejemplo, que dirían, no, mira, vamos otro día porque tengo que ordenar, está todo muy, eh, está todo muy desordenado y yo necesito acomodar todo. Narcisismo. Según dicen dentro del enneagrama, son los más narcisistas. Narcisistas, acuérdense que tiene que ver con esta, digamos, con esta historia de Narciso, aquella persona que se mira su imagen en un espejo de agua y se enamora de sí mismo, ¿no? Suelen ser a veces muy autorreferenciales y egocéntricos, porque generalmente seducen mucho con la palabra, son como encantadores de serpiente, ¿no? Van entusiasmando a las personas. Y en esto muchas veces, en este querer pasarla bien y estar bien, suele haber en sombra poca empatía hacia el otro, hacia el dolor del otro, no se quiere conectar con el propio dolor, menos se va a querer conectar con el dolor del otro. Entonces, en ese sentido, se ponen a veces autorreferentes y un poco egocéntricos, es decir, les interesa lo que les pasa a ellos. En esto de muchos, bueno, depende de los subtipos, ¿no? Porque yo voy a contar que cuando yo me conecto por primera vez con el enneagrama, me identificaba en el 7, pero no me identificaba tanto. ¿Por qué? Porque dentro de los tres subtipos que son el autoconservación, el social y el sexual, el contratipo que se dice en el enneagrama, que es aquel donde no se le ve tanto la gula, o sea, no se le ve tanto la pasión, es justamente el social. Es como que esta gula está volcada hacia la parte social, hacia lograr un bienestar general, o como una, digamos, una actitud altruista hacia los otros. Pero hay unos, por ejemplo, el subtipo sexual, que acá habla de que hay mucha fantasía que busca lo extraordinario y lo mágico, se da fundamentalmente en el tipo sexual, que es el tipo 1 a 1 y es el tipo que es
como bastante verborrágico, fantasea muchas ideas, acá se le ve mucho esta parte narcisista y autorreferencial. ¿Y qué pasa? Dice, nunca nada es suficiente, siempre desea más, porque en este tema de esta búsqueda permanente del disfrute hay un componente ansioso muy importante. Porque si el 7 para y se conecta con sí mismo, puede haber mucho vacío existencial y emociones negativas con las que no quiere conectar. Entonces, ¿qué pasa? Es incesante, digamos, esta programación hacia el futuro para no conectar con eso. Entonces pasa, se dice que el 7 tiene una mente de mono, porque pasa vieron con los monos, mente de mono en el sentido metafóricamente de que van saltando de una idea a otra. Y bueno, efectivamente, el 7 tiene esa mente así muy saltarina, donde va de una idea a otra, buscando esta planificación de cosas divertidas y placenteras. Bueno, acá te da algunas características generales del eneatipo 7. Como siempre digo, si no sabes nada de eneagrama, podés ver todos mis videos y de ver si te identificas con alguno de los eneatipos, aunque sea no en todas las características, pero sí en algunas. Si vos consideras que hay alguna persona que le pueda servir este video, te pido que lo compartas, porque de esta manera, poniéndole un like o un me gusta abajo, donde hay una flechita que dice me gusta o no me gusta, bueno, por supuesto, si no te gusta, pones no me gusta, pero si pones un me gusta, si compartís el video, pones algún comentario, se activa el algoritmo del YouTube y empiezan, más personas tienen posibilidad de ver el video. Así que estamos colaborando no solamente con mi canal, sino que colaboramos en general con la comunidad para que puedan beneficiarse digamos, de esta información que tiene que ver con el autoconocimiento. Y bueno, recordarte que en septiembre empiezo mi formación de Enneagram y Focusing. Ya te voy a dejar acá abajo el video donde hablo sobre la unión de estas dos disciplinas que forman parte de mi proyecto de certificación en Enneagrama. Y muy pronto voy a dar a conocer el día que voy a hacer el webinar gratuito sobre este tema. Lo vamos a conocer también por este medio y por Instagram. Así que bueno, sin otra cosa, te los saludo a todos y espero que la información sea de utilidad. Si necesitas hacer algún comentario, tenés alguna duda, podés dejarlo debajo acá en la parte de comentarios debajo del video que voy a subir, que yo siempre los contesto. Bueno, nos vemos entonces la próxima y ya vamos a empezar con otros temas muy importantes para el bienestar de las personas. Así que bueno, chau, chau, nos vemos entonces en el próximo.